Con una mirada de sincera tristeza, el viudo continuó. Claro que te lastimé. Mira cómo están las cosas ahora. ¿Tienes problemas? Hay una forma inteligente y poderosa de responder cuando los hijos se salen de control, pues en la mayoría de casos ellos ya se saben a la perfección todos nuestros intentos para guiarlos, pero sobre todo, conocen las formas para ignorarlos y desarmarnos. Así que presta atención, pues aprenderás junto a este papá pingüino no solo esta solución, sino una gran lección de crecimiento personal que ha ayudado a todos los padres y madres que la han descubierto. Así que cierra los ojos o simplemente relájate, afloja tus hombros y deja que mi voz te transporte a un lugar muy lejano, donde todo es blanco, solo hay nieve, hielo y agua a tu alrededor. Puedes sentir el frío de aquel majestuoso pero peligroso lugar, la Antártida. Ese era el hogar de un padre soltero, o más bien dicho, viudo. Tan solo tenía un hijo, pero cuando este era todavía un huevo, unos cazadores le arrebataron el amor de su vida, la madre de su hijo. Esto fue un duro golpe para el papá, pero como cualquier otro pingüino macho, se dedicó a incubar su huevo sin importarle el frío o el hambre, hasta que del huevo salió la nueva razón de su vida. Fue como si aquel polluelo, sin saberlo, le hubiera regresado las fuerzas para vivir. A pesar del maravilloso momento, el corazón del papá pingüino estaba hecho pedazos, pues no solo había perdido el amor de su vida, sino que su hijo se había quedado sin madre, por lo cual se prometió que su hijo sería el ave más feliz del mundo y que no soportaría verlo derramar ni una sola lágrima. Utilizaba todo el tiempo que le era posible para llevar a pasear a su hijo, darle regalos y todo lo que fuera necesario para que estuviera contento. Al poco tiempo el pequeñín empezó a hacer berrinches cada vez que no obtenía lo que quería. Pero el papá desconocía que este es un periodo natural del proceso de desarrollo en muchas crías, por lo que pensaba que esas actitudes retadoras y berrinchudas se debían a la falta de una madre. Así que se aseguraba de acceder ante la menor rabieta del pequeño, pues pensaba: ya ha sufrido demasiado, lo mínimo que puedo hacer es concederle lo que me pide, no me cuesta nada. No pasó mucho tiempo antes de que el pingüino huérfano empezara a ser visto por los demás como un polluelo caprichoso, dominante, agresivo, intolerante y que siempre hacía lo que quería. Por su parte, el joven viudo simplemente desacreditaba cualquier comentario negativo que hacían hacia su hijo, pues estaba plantado en que lo único que importaba era que su hijo estuviera contento. La situación cada vez era más insoportable, ya que las exigencias del hijo eran mayores y su tolerancia a las peticiones de su papá eran mucho menores. El padre sabía que esto no estaba bien, pero al mismo tiempo no tenía el valor de ponerle un alto, considerando lo mucho que había sufrido. Simplemente le parecía una incomprensión de su parte, pues no olvidaba que el polluelo no tenía mamá y que él se había prometido a hacerlo feliz. Ya no faltaba mucho para que llegara el día en el que el chico dejara el nido para buscar hacer su propia familia, pero a diferencia de todos los pingüinos de su edad, él no sabía hacer nada, pues lo único que necesitaba era pedir a su padre que le diera lo que quería para obtenerlo. Peor aún, siempre estaba teniendo problemas con los vecinos, no ayudaba en absolutamente nada en el hogar y se negaba a que su padre le enseñara a cazar y otras habilidades necesarias para sobrevivir. El padre había intentado hablarle y explicarle de todas las formas posibles, pero nada parecía funcionar. Una mañana, mientras regresaba de pescar, el papá se encontraba perdido en sus pensamientos, pensando en lo difícil que era la situación y que simplemente no sabía qué hacer. Estaba tan ensimismado que no se percató del saludo de su amiga la foca, alguien que conocía desde que ambos eran pequeños. Al notar que no la escuchó, ella lo saludó con más énfasis hasta que en la tercera ocasión por fin pudo captar su atención. Él la saludó con un semblante distraído, pero la foca no pudo evitar preguntarle si algo pasaba. El pingüino se había vuelto muy reservado, pues desde la muerte de su esposa nunca quiso que los demás le tuvieran lástima, pero ya no podía más con esa carga y decidió abrir su corazón a su amiga y le platicó toda la historia, terminando con la siguiente frase: no sé por qué mi hijo es así. Si yo siempre he sido comprensivo con él y ahora él no quiere ser comprensivo conmigo. Solo he buscado que no sufra y no me lo agradece, pero lo peor es que ni siquiera siento que sea feliz. La foca escuchó con atención y lo único que pudo decir fue:
Vaya que es una situación difícil y te entiendo, pues me recuerda un poco lo que pasó en mi familia. Tengo un hermano que nació al mismo tiempo que yo. Sin embargo, a él no se le desarrolló por completo una de sus aletas. Nada grave, pero aún así mis padres lo trataron igual como tú estás tratando a tu hijo. Al principio yo odiaba esa situación y me parecía injusta, pues a mí sí que se me obligaba a ayudar a mis padres, se me enseñó desde muy pequeña a pescar para conseguir alimento, a respetar a los demás y a tener responsabilidades. Pero ahora, más bien lo agradezco, pues soy responsable y trabajadora, alguien dispuesta a luchar y alcanzar lo que quiere, y por lo mismo valoro cada cosa por más pequeña que sea. Es decir, soy feliz, mientras que mi hermano es irresponsable, irreverente, siempre espera que alguien más le lleve el pescado. Ninguna foca quiere estar con él, y lo peor es que guarda resentimiento a todo el mundo porque cree que nunca nadie lo ayuda. Y lo que más lamento es que, en realidad, creo que no conozco a nadie más infeliz que él. Por eso ahora lo compadezco, pues mis padres le hicieron creer que el mundo tenía la obligación de resolverle todos sus problemas, y ahora él está molesto con el mundo porque no es lo que le prometieron. Estas palabras obligaron al pingüino a reflexionar profundamente, y cuando llegó a casa, se percató que su hijo no había limpiado el nido tal y como se lo había pedido. Al ver que su padre había llegado, el chico se paró con una actitud altanera y dominante, como si fuese a disfrutar el intento de su papá por llamarle la atención. Y de hecho, así era, ya que sabía perfectamente cómo someterlo. Se sabía de arriba a abajo todos sus reproches, sermones, peticiones, charlas y regaños, así como la forma perfecta de ignorarlos. Estaba listo para responder lo de siempre a los reclamos de siempre, pero en su lugar escuchó las siguientes palabras: «Hijo, te quiero mucho y quiero que por favor me perdones». Estas palabras helaron al pingüinito. No tenía nada que ver con los reproches a los que estaba acostumbrado, por lo que frunció el ceño en signo de confusión, ya que a esto no sabía qué responder. «Perdóname porque te he hecho mucho daño. Yo sé que nunca hablamos de tu madre precisamente porque cuando ella falleció, yo prometí que serías el pingüino más feliz del mundo. Por eso evitaba hablar de ella, para que no te pusieras triste. Pero era porque no entendía que ser feliz no tiene nada que ver con estar triste o estar alegre, y por eso te he hecho muchísimo daño». Hagamos un paréntesis para analizar algo. Aunque el papá se creía muy comprensivo hacia su hijo, la realidad es que siempre echaba en cara al pingüinito, por lo menos inconscientemente, lo mucho que se había esforzado por él, tachándolo de irresponsable, haciéndolo sentir atacado y culpable, lo que hacía surgir en el joven el deseo de contradecir a su padre, para así derrumbar lo que él veía como una idea ególatra en el que su papá era el padre perfecto y mártir, mientras que el muchacho era el peor hijo del mundo. Pero en este caso en particular, con las nuevas palabras de su padre, era todo totalmente diferente. Su papá estaba reconociendo un error de él, aunque el muchacho aún no sabía muy bien cuál. «¿Pero por qué dices eso, papá? La verdad, no eres tan malo. En serio, no es para tanto». Con una mirada de sincera tristeza, el viudo continuó: «Claro que te lastimé. Mira cómo están las cosas ahora. Tienes problemas con tus obligaciones, con tus compañeros, incluso conmigo. Y eso no es justo, porque te mereces una vida tranquila, de paz y de logros. Pero yo no te enseñé cómo conseguirla». El joven pingüino no sabía a dónde iba con todo esto. Mientras tanto, su padre proseguía: «Te hice daño al no ponerte límites, al permitir que te acostumbraras a hacer lo que querías, al no exigirte responsabilidades, al hacerte creer que podías faltar al respeto sin ninguna consecuencia. Y lo peor es que mírame, siempre me molesto porque no me haces caso, sin darme cuenta que yo te acostumbré a no hacerme caso. Te hice daño porque la vida real no es así, y vas a sufrir, y ya lo estás haciendo, porque te engañé haciéndote creer que los demás deben tolerarte y darte todo, y la verdad es que nunca va a ser así». El hijo no sabía cómo contraatacar, pues si negaba lo que su padre decía, era negarse a que su padre se había equivocado y por tanto significaba aceptar que sus malas conductas eran únicamente su responsabilidad. Pero si aceptaba que su padre lo había lastimado, implicaba aceptar que no estaba bien que fuera permisivo con él. Su mente era un caos, sobre todo por la actitud de su padre, quien se veía tan sincero y sin afán de atacarlo o culparlo de nada, totalmente diferente a como solía llamarle la atención.
solo porque quiero dejar de hacerte daño, empezarán a haber reglas, obligaciones y consecuencias tal y como las que tendrás en cualquier parte del mundo en el que estés. No va a ser fácil para mí, pero tú eres muy inteligente, más que yo, y sé que me apoyarás para enmendar mi error y espero algún día resarcir ese gran daño que te hice al querer tenerte contento y que solo te hizo tan pero tan infeliz. En el fondo el muchacho sabía que su padre siempre había sido bueno con él, y aunque al principio se resistió, poco a poco empezó a entender que ese cambio en las reglas y en la forma de educarlo era lo mejor. El papá pingüino fue adquiriendo la firmeza y justicia que un padre debe tener, mientras que su hijo fue tomando la postura de aprendiz que un hijo debe tener. No fue tarea fácil, pero ver a su padre reconocer sus propios errores le enseñó al chico a reconocer los suyos. Escribe en los comentarios qué reflexión te deja esta historia. Recuerda que interacciones como esas ayudan a que YouTube comparte este mensaje con más personas. Eso sin contar que si tengo oportunidad de leerte, con mucho gusto te responderé a detalle. La historia de hoy está basada en una de las técnicas más efectivas que he aplicado para que los padres empiecen a ser firmes con sus hijos y de esa forma dejen de hacerles daño con su permisividad y sobre todo que les ayuden a cambiar su conducta. Y justamente esta técnica es efectiva por una parte porque replanteamos la razón de nuestra firmeza, ya no aventando la culpa a los hijos, sino tomando la responsabilidad, lo que hace cortocircuito con los deseos de cualquier hijo rebelde para contradecirnos. Y por otra parte, porque tomamos conciencia que al dar todo fácil a los hijos y permitirles que actúen como quieran, no les estamos ayudando, sino todo lo contrario. Me encantaría que reflexionaran esta historia en familia y me platiquen a qué conclusión llegaron. Por último, te invito a mirar el video La desesperada mamá pata. Haz clic en la pantalla para escucharlo y así me sigas acompañando a reflexionar por lo menos hasta la próxima.